A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Le agradecemos a Higinio Ridolfi que nos reciba en su casa, porque la charla que vamos a mantener hoy con él, un empresario, él se considera pyme, sin embargo yo le dije no tan pyme, quizás una pyme de Alemania, junto con su hermano Carlos, hace más de 50 años, fundaron una empresa de altísima tecnología, automación micromecánica, que inclusive en tiempos de crisis fueron tentados para ser comprados por algunas empresas extranjeras y ellos decidieron seguir adelante con esta vocación que Gino da en llamar producto de una visión positiva de la Argentina. Gino, hasta hace un minuto estábamos hablando de que en Argentina se conocen pocas multinacionales y la tuya es una de esas multinacionales que merece ser reconocida porque es de alta tecnología y además ustedes decidieron seguir creciendo y hacerse, repito, multinacionales compitiendo desde el país y compitiendo desde el exterior. Llamémoslo por necesidad, si se quiere, llamémoslo incorporarse un poco a lo que es el universo, lo global. Hay que estar jugando en lo global. Y cuando se habla de lo global, básicamente también tiene importancia mercado. Argentina tiene un mercado propio, pero Latinoamérica es otro mercado. Y probablemente lo más cercano que tenemos, y convenimos que así como Latinoamérica puede ser una huerta para Europa o por Estados Unidos o por Asia, también podría tener una personalidad en determinado campo, que no es masivo, pero sí es de buen nivel tecnológico. Ustedes cuando deciden crear micro, deciden competir con micro y deciden ser competidores de empresas de primer nivel en el mundo, inclusive proveyendo a industrias de todos los sectores que tiene la Argentina, nuclear, automotriz, alimenticio, minero, con los productos que, bueno, la gente puede ver en la página web de ustedes, deciden tomar un desafío, sobre todo teniendo en cuenta lo sinusoide que suelen ser las políticas argentinas que van desde el dólar alto al dólar bajo, desde el mercado abierto al mercado cerrado. Esto es donde las reglas de juego no son permanentes y en estas reglas de juego ustedes decidieron competir y permanecer. Es de lo más sencillo, no es para enfrentar esto. Se trata de poder convivir con un estado de cosas. Si el estado de cosas no se modifica, podría uno intentar de encontrar, no los antídotos, pero algo que modere los efectos negativos y sinusoidales. Si tomamos múltiples plazas o múltiples países, nosotros estamos en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, tenemos un efecto moderador que si dijéramos 30% en la Argentina y 60% al resto, si el 60 está tranquilo, el 30 va a estar menos molesto. Es un poco la aclimatación a las circunstancias, lo cual no cambia las metas ni el horizonte. Si el horizonte es la firma, si el horizonte es la marca, si el horizonte es la calidad, si el horizonte no es la competencia de Goliat y David, es simplemente tener la oportunidad para poder agregarle lo local, servicio. Ese no es transable. El servicio no es transable, el producto es transable. Entonces, a modo de ejemplo, casi tenemos un 10% incorporado de ingenieros en el plantel. Hay casi 30 ingenieros. Si no se entiende esto y se ve solamente por lo que es lo digital, es una cosa, pero nosotros utilizamos la cadena digital, que es diferente. Explícame eso. Es lo más sencillo, es simplemente, lo podría dar con una firma grande, a modo de ejemplo, porque
Si uno lo dan los chicos, parecería ser que es inviable, pero en un grande, General Electric. Cambia de rumbo. General Electric, frente a la burbuja, tenía una característica que era sólida en cuanto su construcción era tangible. Al ser tangible necesitaba acondicionarse. ¿Y qué es lo que agregó? Agregó una zona, llamémoslo tecnológica, en donde sus productos tienen una predicción de vida gracias a todo este agregado tecnológico moderno, mediante lo cual logra que sus turbinas en el aire tienen una predicción de vida. Si no se entiende qué significa servicio o entrar en tecnología nueva, en el caso nuestro, concretamente, apareció hace un año en Europa, nosotros frecuentamos las exposiciones, el nivel 4 industrial. Y uno se pregunta en qué consiste. Lógico, es largo de explicar, pero en el fondo es en el ciclo industrial emplear la tecnología. Vale a decir que la percepción cliente y fabricante es online. Ustedes tienen una frase que demuestra que esta filosofía es práctica, cuando dicen somos parte de su equipo. ¿Cómo se hace en la Argentina, donde la idiosincrasia no es la idiosincrasia europea? Estábamos hablando antes de la Unión Europea y de países como Alemania, para que esta filosofía no se interrumpa en función de los tiempos, de las circunstancias, de las modas, de los humores. Modas y humores son como las enfermedades, van y vienen. El problema es, entran adentro en un hospital y hay que buscar de sacarlo del hospital. Pero si vamos a apoyar la vida en el hospital como forma de vida, seguramente no vamos para adelante. Entonces, el problema, ¿cuánto nos alejamos del hospital? Entonces hay dos ambientes. Uno es el ambiente de la marca para adentro, que es donde aparece la ingeniería, aparece el desarrollo, aparece gente en carrera, jóvenes en carrera, que mostrarle un porvenir al joven es la solución, porque no es cómo se trata a los jóvenes, sino cómo los jóvenes entran en su carrera, no en nuestra carrera de antes. Ahora, eso es marca para adentro. Ahora, ¿cómo nos reconoce marca para afuera? Nosotros somos más reconocidos marca para afuera por la competencia que por los países. ¿Pero por qué? Lógico, nuestras dimensiones son relativas. Pensemos los mercados europeos, pensemos mercados asiáticos, pensemos los mercados del norte. Lógico, el proceso no es por el tamaño, sino es por el conocimiento o por las soluciones. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Que la política general que se implementa dentro, es una política, llamémosla, no es facilista, utilizando medios, pero no incorporando personas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una cosa es medir algo, otro es vivir algo. Medir puede tomar cualquier parámetro, pero si van a juzgar la necesidad por medir, no es la misma necesidad en forma de cómo siente la persona. Entonces, ser un pyme o ser algo de esto, nunca yo he oído una conferencia de pyme donde el gobierno las intente de entenderla por dentro. Todos son, llamémoslo, funcionarios que juzgan pyme. Lamentablemente, si no se viven,
es muy difícil entrar en lo que es un mundo donde alguien sacrifica la iniciativa, el empresario, pero empresario de alma. De lo que vos estás hablando también nos lleva un poco a esta idiosincrasia. La idiosincrasia de los políticos, de quienes manejan las administraciones, ignorando la realidad del país que deben conducir, y la de los empresarios que de alguna manera se han convertido en subordinados del Estado, pidiéndole políticas y asistencias y no pidiéndole la libertad, eso que vos estás haciendo, donde al decir doctor Gasset del yo y sus circunstancias, ustedes dicen déjenme ser, que las circunstancias me las creo yo. Exactamente. Esa definición es un poco la libertad. No se entiende que la conducción hacia el 80-20, el 80 el que brilla siempre parece el dinero, pero no es el hombre el del 80. La diferencia es medir por 80 el dinero y la diferencia de medir capacidad del hombre por el 80. Fíjese que en Europa están dando auxilio como Unión Europea en 3 escalas. Las 3 escalas son diferentes escalas, llamémoslo, de desarrollo, pero de supervivencia primero. ¿Por qué? Porque están pensando en trabajo, vale decir, para el nivel de cognitivo, ubicación del hombre social, llamémoslo en una masa, tienen dimensiones o medida adecuada a eso. Para el nivel tecnológico tiene otra dimensión adecuada. Son como los medicamentos para chicos, o para desarrollado o por adulto, o como cuarta, llamémosla, edad, como van apareciendo, no es por lo longevo, sino por lo que están todavía, que cambió la relación conocimiento y físico. Parece filosofía, no es filosofía, es algo, realizar la tangibilidad de las ideas. No es hablar, es realizar, es sustantivar, es tocar, es tener la emotividad viva. Dejamos eso para luego de que aquellos que auspician nuestra línea editorial, entre los cuales está Micro, y a la cual le agradecemos que desde hace tantísimos años no solamente sea parte de nuestro contenido editorial, sino también de aquellos que hacen posible este tipo de charlas donde lo que tratamos es de demostrar que hay protagonistas y referentes que apuntan a aquello que creemos, que una Argentina mejor es posible si nos dejan hacerla. Vamos a nuestros auspicios y regresamos a la charla con el ingeniero Higinio Ridolfi. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro.
A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima. Gino, dejaste la conversación, o la dejamos en un punto filosófico, que es, habíamos hablado de libertad, y hay, así como lo mencionamos a alguien, mencionemos a Descartes, que decía pienso, luego existo, donde desgraciadamente nuestros dirigentes políticos tienen esa vieja frase de no te preocupes en pensar que yo pienso por todos nosotros, y entonces esto es lo que coarta muchísimo de esta posibilidad que tiene la Argentina de desarrollar estas potencialidades y que, como vos bien decís, al margen de todo esto ustedes lograron hacerlo. Sí, pero hay que tener paciencia también para hacerlo. Esto es como construir un edificio, ladrillo por ladrillo, y aparece adentro de lo que es, no es la pérdida de la verticalidad, sino que hoy es el objetivo común que hace que las relaciones sean más horizontales. Entonces, la relación horizontal permite un hecho que probablemente no lo apreciamos tanto. Un adulto, cuando repite 5 o 6 veces algo, la aprende. Mientras si se la dan para leer, entra por un lado y sale por el otro. La diferencia de esto es cómo insertarse en un grupo, realizar equipos, realizar ideas, para decir materializarla. Cuando se habla de innovación, el primer tema es ¿en qué consiste? Porque no es invención, no es creación, es simplemente tomar las ideas y concretarlas. Hay miles de ideas, así como dice el cementerio está lleno, deberíamos poder llenar el cementerio, no de eso, deberíamos abolirlo para tener realizaciones. ¿Cómo hacemos para dejar de ser ese país de promesa y de expectativa que permanentemente se habla, en el cual se reconoce nuestro factor humano, se reconoce nuestra capacidad en la formación, para pegar ese salto de escala que siempre está allí prometido, pero nunca lo terminamos de concretar? Sí, la diferencia es la más sencilla. Mientras lo sepamos describir, va en una descripción. Cuando tomemos de eso una mínima parte y lo realizamos, vamos a tener los ladrillos del edificio. Hoy hay una frase, hoy estoy medio con las frases, ¿no? Pero son frases que vengo escuchando desde que soy chiquito. Cuando empecé en esta actividad de los 17 años, una vez alguien dijo, desgraciadamente en nuestro país, mientras los inteligentes deliberan, los necios deciden. Vos comentabas del desconocimiento que tienen los funcionarios del sector PYME y que no lo consideran en distintas escalas para darle esa gradación, pero a su vez esa posibilidad de desarrollo. ¿Qué es lo que vos le dirías a un señor que es funcionario, que en definitiva es un empleado público? Muy simple. Todo el mundo busca el sueño, pero a veces el sueño lo tiene en embrión. ¿Por qué no cultivar el embrión que le va a dar seguramente un futuro? El ensueño es imaginarse algo y hace falta como horizonte que uno sueñe, pero el sueño podría dar frustración si no tiene retorno. El hombre vive de compensaciones. Entonces, generalmente es como aquel que plantaba el árbol y decía, ¿por qué lo plantó? Porque mi papá me dejó un árbol. Entonces, si tenemos esa paciencia de concretar las ideas, pero tomándolas desde su origen, no cuando aparece únicamente solo el dinero, porque esa planta seguramente va a dar fruto. Lo que pasa es que no se puede solo recoger fruto y esperar que la planta se estropee. Es un problema de tiempo, ¿no? Lo que vos decías de quién.
plantó un árbol, en este caso era un nogal, y le dijeron, pero va a dar frutos una vez que vos estés muerto, y él dijo, yo quiero que mis nietos coman nueces. Y acá, desgraciadamente, las administraciones quieren ver los resultados ni siquiera en su gestión, sino en la siguiente elección, y como que los argentinos esperamos también la germinación del poroto, ¿no? Que aparezcan las raíces a las 48 horas. Me parece buena definición, pero seguimos en la falta de la síntesis. Son descripciones de todas situaciones. ¿Cuál es la síntesis? Simple, concretable. Nosotros comemos porque tenemos gusto. Oímos y podemos no tener gusto bueno o malo. ¿Cuál elegimos? Lo bueno. Podemos oír ruidos malos o buenos, y es lo bueno. Podemos ver cosas buenas o malas, buenas. Y es un problema de formación para que la persona tenga retornos. El retorno es el poder ser alguien, es el autoestima. Sé que puede parecer una parte teórica, no es así. Arrimémonos a un obrero y tiene familia, tiene cosas, tiene la misma cosa que tiene uno. Tiene un tema comunitario a rolete. Simplemente, si lo vamos a meter en el conocimiento, por ahí no lo tiene. Pero por ahí tiene emotividades mucho más desarrolladas que uno. ¿Por qué eso no se puede ensamblar adentro de las diferencias, dentro de un proyecto común? Nadie quita las individualidades, pero sí pueden tener un proyecto común, con lo cual nadie va por el sacrificio, sino va por el proyecto. No se puede hablar de sacrificio, lo que se debe hablar es de proyecto. ¿Cuál es el proyecto que enamora? Y el proyecto es un país con un espíritu de patria y un sentido de trascendencia del señor que plantó el nogal. Perfecto. Yo le podría dar una cosa que apareció en estos 3 días, lo más actualizado, para un ejemplo. 3 dirigentes sindicales, los cuales hablan en positivo. Hablan en positivo, dice, si paro hoy, mañana ¿qué tengo diferente? Nada. Y entonces, ¿por qué no hablamos y conversamos cómo se hace tirar todo el mundo por el mismo lado? No es que, yo no estoy diciendo que esté bien, esté mal, solamente digo que el camino, llamémoslo, es más positivo y es más rendidor, es más para satisfacción de la gente cuando la gente se incorpora en la idea. E incorporarla, la debe sentir la idea, no es discursiva, es tangible, aunque más no fuera con ínfimas cosas, pero tangible. Sí. Cuando comenzamos Argentina Sociedad Anónima, la frase sigue vigente: un programa de complementaciones y no de controversias. Lo que uno quisiera en esa diversidad, nos quedan un par de minutitos, que tiene nuestro país, donde los intereses deberían ser comunes con sus matices, pero deberían ser comunes y no corporativos, y no políticos, y no circunstanciales, ¿no? Pero dijimos las diversidades. ¿Y por qué creen que nosotros cuando vamos a 6, 7 países no tenemos diversidades? En cada país hay oriundo del país. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de entrar en la educación o en el ambiente del país. Fíjense la diferencia que es, en lugar de homogeneizar eso, sino la homogeneización parece en la marca micro. Micro no es una marca que tiene un lugar, tiene un nivel, y ese nivel está fuera de las costumbres de cada uno, sino que es lo que se vende como idea rentable para la persona que lo emplea. Razón por la cual ese es el estrato, esa es la parte del sándwich que se debe poder lograr. Ahora, decir, ¿cómo enamorar? ¿Cómo lograr de que la gente piense como ese señor que dice en ese momento: por parar hoy no soluciono el tema mañana? La crítica no sirve, el aporte sirve.
mentalmente ese es la persona país. Nos guste o no nos guste. Básicamente intentó demostrar la inutilidad de determinados actos, que son mucho más fructíferos si en ese acto es un acto de expresión, se toma como tal, se coloca en la mesa, como dice del bono, se desparrama como un acto de voluntad, se le coloca lo que pueden ser las vivencias de cada uno, pero se logra una equidad. No es equilibrio, equidad. Equidad probablemente sea diferente del equilibrio estático que normalmente conocemos, pero equidad es darle proporción un poco a los diferentes estamentos para la convivencia. No es fácil, pero se logra en grupo. Lo que pasa es que cuando uno intenta de hablar con un funcionario, se encuentra yo sé. Lamentablemente, en lo mío casi 7 décadas estando con gente, probablemente me convenció que la gente, llamémoslo, tiene su opinión, y el problema es cómo ensamblar eso en un proyecto, más que tocar las individualidades como tales, que cada uno es diferente del otro, y va a haber conflicto para eso, pero ese no es conflicto si tiene un objetivo común. Unir las fuerzas. Gino, gracias por esto, gracias por tu tiempo y gracias a ustedes por compartir este programa con estas reflexiones en medio de la crisis. Siempre uno se refiere a aquel ideograma kanji, ¿no? Crisis está formado por dos palabras, dos signos. Crisis puede ser peligro u oportunidad. Una nueva crisis, una nueva oportunidad, así la vemos, así lo deseamos. Nos encontramos en el próximo programa, muy amables. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sus envíos merecen un transporte profesional. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y de sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. Asociación Argentina de Carreteras, 63 años por más y mejores caminos. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. La Fundación CONAMED tiene el fin de promover el buen uso de los medicamentos y otras tecnologías médicas de uso y aplicación en medicina humana. Copsol, empresa de ingeniería proveedora de la industria automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Municipalidad del Partido de Olavarría. Estamos cerca. Somos Nuclearis. Seguimos creciendo gracias al aporte y compromiso de nuestro equipo de jóvenes profesionales ligados fuertemente al ambiente científico, tecnológico y académico. Keep calm and build nuclear reactors. Micro, hacia una industria 4.0. Micro. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Argentina Sociedad Anónima.